del versículo 7 hasta el versículo número 12. Hechos 7, del versículo 7 hasta el versículo 12. Mientras usted lo busca, voy a estar orando. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio inmerecido, Señor, y no siempre valorado de poder ser expuesto, Señor, a tu palabra. Señor, te pedimos que tú estés hablando, Señor, a nuestros corazones, que me ayudes a mí, Señor, a ser claro, para que sea de beneficio, Señor, eterno para mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Compartimos Hechos 20, del 7 al 12, dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Puede tomar asiento. Continuamos entonces, después vamos a dar un contexto sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Una vez que finaliza el peligro que habían tenido estos hermanos, ¿no? ¿Recuerdan cuando había corrido riesgo sus vidas allí en Éfeso? Cuando el gremio de los plateros había buscado bloquear a los hermanos para que dejaran de predicar la palabra. Una vez que ha finalizado ese peligro, Pablo va a empezar un proceso de despedida. Pablo se va a despedir de las distintas iglesias que por la gracia de Dios él había levantado en sus viajes misioneros. Y en este proceso de despedida, Pablo es consciente de que al menos terrenalmente él no volverá a ver más a los hermanos. Él es consciente de esto. Él lo dice en Hechos 20:25. ¿Por qué él pensaba que no los iba a ver más? Porque él tenía la certeza, el Espíritu Santo le venía diciendo que cuando él regresara a Jerusalén era más que seguro que ese regreso le podía costar la vida. Hechos 20:23. Él tenía que volver a Jerusalén, recuerdan, porque tenía que entregar esas ofrendas que habían recolectado para brindarles una ayuda económica a esos hermanos. Y entonces, para Pablo entiende que es necesario emplear estos últimos momentos en cada una de las iglesias para hablar de asuntos vitales, ¿sí? Para dar una última instrucción, obviamente en base a las Escrituras, ¿sí? Lucas no nos da detalle del contenido de cada una de esas despedidas. Tenemos solamente detalles de la despedida de él hacia los ancianos de Éfeso, en Mileto, de las demás despedidas en Troas, en Éfeso anteriormente. No hay demasiados detalles, pero uno puede llegar a pensar que el mensaje que habrá dado a las distintas iglesias habrá sido más o menos el mismo, ¿sí? Habrá sido seguramente cuidar a la iglesia de los falsos maestros que la iban a atacar, tanto de adentro como de afuera. Recordarles que los hermanos, que las congregaciones tenían las armas para poder defenderse de esos ataques, ¿sí? ¿Por qué? Porque él les había dado todo el consejo de Dios. Y también porque había él enseñado con su ejemplo, y por si eso fuera poco, porque ellos contaban con la gracia de Dios para poder soportar esas tempestades. Así que con este propósito, que es alentar a la iglesia, Pablo entonces ahora se encuentra en Troas, junto con Lucas y junto con 9 hermanos más.
Él va a estar 7 días allí y Lucas nos va a narrar lo que va a pasar en 2 días, ¿sí? En los días ya previos a la despedida. Eso es lo que Lucas nos va a contar. Y sobre eso vamos a estar meditando hoy. Así que le pido que me acompañe al versículo 7. Vamos a empezar la lectura. El verso 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. La despedida de Pablo se da entonces, como podemos ver, en el contexto de la celebración de la Cena del Señor. De la forma en que Lucas lo expresa, nos da a entender que esta era una práctica habitual en la iglesia. ¿Sí? No era la primera vez que se practicaba la Cena del Señor, esto se estaba realizando sistemáticamente. Así que Lucas nos está mostrando que estamos frente a una iglesia que es una iglesia madura, una iglesia que está constituida. ¿Por qué decimos esto? También porque para participar de la Cena del Señor, ¿cuál es la condición previa? Estar bautizados, ¿sí? Y el bautismo era una proclamación pública de la fe, ¿sí? O sea, cuando vos te bautizabas, y ahora también, nosotros estamos diciendo públicamente que somos seguidores de Cristo, ¿sí? Y en ese contexto, en un contexto de persecución, obviamente que una declaración de este tipo podía costarle la vida, así que estamos hablando de hermanos que son hermanos maduros en la fe. Otra muestra de la madurez de estos hermanos es que están cumpliendo con la ordenanza de la Cena del Señor, es un mandamiento para cada uno de los que son creyentes, debemos participar de la Cena del Señor. Y también vemos que estos hermanos participan de la Cena del Señor con los propósitos correctos, ¿sí? Sabemos nosotros, por 1 Corintios, que hay 2 maneras de participar de la Cena del Señor. Una manera correcta y otra forma incorrecta. La iglesia de Corinto, ¿recuerdan? Participaban de la Cena del Señor con el propósito de generar divisiones dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado últimamente sobre esto, ¿no? De que comían primero los que tenían recursos, tenían dinero, ¿sí? Y no esperaban a los hermanos más pobres, así que el propósito de ellos era marcar esas divisiones. Pero estos hermanos, en cambio, dice que el propósito que los reunía era partir el pan, ¿sí? El pan representa, ¿no?, el cuerpo de Cristo, y ellos recordaban al partir el pan que el Señor Jesucristo había sido destrozado por ellos, ¿sí? En un mismo pan, era un solo pan, y en ese pan los unía a todos, como un solo linaje que había nacido de la misericordia de Dios. Así que ellos eran conscientes de la unidad de la iglesia. Esto más adelante lo vamos a ver un poco más. Otra cuestión que Pablo nos permite ver en este primer apartado es el día en que se celebraba la cena, ¿no? Dice el primer día de la semana. Y cuando Lucas utiliza el calendario romano para decir esto, y en el calendario romano nos figura el día domingo. O sea, el día domingo viene a reemplazar el día sábado. Y por eso nosotros nos reunimos los domingos, para celebrar y para adorar al Señor. Continuemos con el versículo número 7. Más adelante, el mismo versículo dice: Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y aquí vemos que Pablo utilizó hasta el último minuto de esta despedida con un solo propósito, que era instruir a la iglesia, ¿sí? Hasta el último minuto ya estaba el equipaje ahí preparado y Pablo seguía instruyendo a la iglesia. Y pensemos en una cuestión, ¿no? Dijimos que era una iglesia madura, una iglesia que conocía la palabra. Dijimos también que Pablo estuvo con ellos 7 días. Y uno imagina, en esos 7 días Pablo le habrá hablado, los habrá instruido. Pero sin embargo, a pesar del tiempo que pasó con ellos, instruyéndolos, Pablo entiende que aún no es suficiente y extiende su discurso. ¿Por qué no es suficiente? Yo me preguntaba mientras leía esto. Alguno podría pensar, ¿no?, que Pablo habrá sido negligente en los días anteriores, entonces a las apuradas tuvo que decir, bueno, reunámonos y sigamos hablando de la palabra del Señor. ¿Será que esto fue así? Bueno, la palabra del Señor no permite pensar de esta manera, porque Pablo en Hechos 20:31 dice que él, mientras estaba con las iglesias,
de noche y de día, no había cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. ¿Sí? O sea, él diariamente predicaba la palabra del Señor. Pero él, hasta el último momento, sigue exhortando a la iglesia. Yo me preguntaba, ¿pero Pablo no fueron suficientes ya los 7 días anteriores? Pablo, en esta despedida, ¿no podemos sentarnos y contemplar el atardecer? Seguramente habían olas, había el mar cerca. Y seguramente Pablo me diría, yo le preguntaría, no, Pablo, ¿no es suficiente? Y Pablo me diría, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y pensaba que esta es una gran verdad. Cuando pensamos en la instrucción bíblica, cuando pensamos en la enseñanza bíblica o en el aprendizaje de la palabra de Dios, ninguno de nosotros puede decir que ya es suficiente, ¿verdad? Nadie puede decir, yo ya conozco la palabra del Señor, yo hace 10 años que estoy en la iglesia, yo creo que ya no necesito venir al culto porque ya conozco la palabra. En ese sentido, pienso que nunca es suficiente. Aunque hemos sido salvados, decíamos recién, ¿no? El pecado sigue morando en nosotros. El pecado sigue estando en vos y en mí. Y aunque su influencia es cada vez menor en nuestro proceso de santificación, el pecado sigue estando ahí acechando a cada uno de nosotros. Y es la palabra del Señor, usada por el Espíritu, la que te muestra a vos y me muestra a mí cuál es mi pecado. Y mediante eso nosotros podemos crecer en santificación. En esta vida llegaremos algún día a desechar todos nuestros pecados. Aquí en esta vida. No. Mientras estemos en este mundo, mientras vivamos aquí, la lucha con el pecado será una lucha sin cuartel de todos los días. Y si la lucha contra el pecado es de todos los días, significa que nuestra necesidad de las Escrituras tiene necesariamente que ser diaria, hasta el último día de nuestra vida. Pablo conocía bien esta realidad, por eso exprimió cada segundo ocupándose de esto. Podríamos nosotros pensar que este ejemplo todos reconoceríamos y diríamos, qué buen ejemplo el de Pablo, ¿no? Que prioriza la palabra de Dios, que entiende que las personas, que la iglesia necesita la palabra y está hasta último minuto y habla constantemente de las Escrituras. Y podríamos pensar que este buen ejemplo aplicaría solamente al liderazgo de la iglesia, ¿no? Porque se ocupa de la enseñanza. Pero cada uno de nosotros, vos, yo, tenemos también que hablar la palabra de Dios con nuestros hermanos. Nosotros también tenemos que hablar la palabra de Dios con nuestros hermanos. La palabra de Dios nos manda en Efesios 5:19, dice que debemos hablar entre nosotros, dice, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y no que debemos estar cantando todo el tiempo, sino que el contenido de las charlas que nosotros tenemos debe conducirnos a Cristo, ¿sí? Constantemente tu hermano es bombardeado por las influencias de este mundo, ¿no? Y pensaba que si yo te hablo a vos o vos me hablas a mí acerca, por ejemplo, no sé, del estado del tránsito o de lo malo que funcionan los servicios públicos de transporte, o sea, no me estás aportando nada, porque yo lo que necesito es que vos me hables del Señor y vos necesitas que yo te hable de Cristo, ¿sí? Necesitamos eso uno de los otros. Y en este sentido el ejemplo de Pablo aplica también a nosotros. La pregunta es si buscamos nosotros que nuestros hermanos, en nuestras conversaciones, ¿no? Y en nuestros vínculos, que nuestros hermanos pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, o solamente nos dedicamos a hablar de cuestiones temporales. ¿Y qué hay de la congregación? Porque si pensamos en Pablo y decimos, bueno, pero Pablo predicó la palabra y les enseñó, pero también hubo una congregación que ante la convocatoria de Pablo asistió, ¿verdad? La convocatoria de Pablo no era simplemente, bueno, vamos a convocarnos hoy porque Pablo se va, sino que ellos sabían muy bien que Pablo iba a hablar acerca de la palabra de Dios. Así que la iglesia se convocó para escuchar la palabra. Quería escuchar el mensaje del Señor y la iglesia respondió a la convocatoria.
¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque vemos obviamente que los hermanos asistieron, ¿sí? Vemos también que ellos querían escuchar la palabra de Dios porque aunque se extendió el discurso de Pablo, los hermanos permanecieron allí, ¿sí? Al punto tal de que hubo un accidente ahí en el medio, que lo leímos recién, ¿no? Que un hermano se estaba quedando dormido y se accidentó. Y según como lo cuenta Lucas, dice que el hermano estaba tratando de luchar con el sueño para tratar de seguir el hilo de la conversación de Pablo. Así que evidentemente es una iglesia que amaba la palabra de Dios, deseaba aprender más las Escrituras. En ese sentido también es un ejemplo que debemos imitar. Un corazón debemos tener que ame su palabra y que no está cómodo con lo que sabe. Que no está cómodo con lo que sabe. Que no dice, yo ya sé, sí, yo ya sé cómo me tengo que comportar. Sí, yo ya sé que Cristo murió por mí. No, es un corazón que anhela más de la palabra de Dios, que anhela conocer más al Señor. Recordamos que en esto se basa la vida eterna, ¿verdad? Que te conozcan a ti, dice la palabra de Dios. Pensaba entonces, pensando en estos hermanos que asistieron a la convocatoria, y creo que todos nosotros diríamos amén, y diríamos, sí, yo sé que soy un pecador y yo sé que necesito más de la palabra del Señor. Entonces, si esto es así, la pregunta es, ¿qué respuesta nosotros tenemos respecto de la convocatoria que hace la iglesia cuando tiene que exponer la palabra, ¿no? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Venimos a los cultos a ser expuestos a la palabra del Señor? ¿Asistimos regularmente? O tal vez preferimos utilizar ese tiempo para entretenimientos superficiales, o nos vence la quietud o la comodidad de nuestro hogar. Deberíamos responder a esas preguntas, cada uno de nosotros, si realmente reconocemos nuestra necesidad de las Escrituras. Vamos ahora del versículo 8 al 12, ya son los versículos finales. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y aquí Lucas nos cuenta el accidente que ocurrió, ¿no? Y cómo reaccionó la congregación a este accidente. Nos dice que el protagonista era un joven de la iglesia, que se encontraba sentado en la ventana, que ese era un lugar muy peligroso. Primero, él se encontraba en la ventana, dicen algunos comentaristas, porque el texto, vieron que dice que habían muchas lámparas. Entonces eso generaba mucho calor en el lugar y hacía que la atmósfera esté muy pesada. Entonces, según los comentaristas, dice que es muy probable que el hermano se haya colocado cerca de la ventana para respirar un poco de aire fresco. Pero esto era algo muy peligroso por dos razones. Primero, porque se encontraba en un tercer piso, y segundo, porque las ventanas de ese lugar no tenían la seguridad, no sé, rejas, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso era un lugar muy, muy peligroso. Así que, si a estas cuestiones le sumamos el hecho de que la charla se extendió y que el hermano tenía sueño, ¿no? El resultado fue esta caída que le costó la vida. Los hermanos quedan angustiados por la situación, pero Dios, por medio de Pablo, hace un milagro y resucita a este hermano. Y luego de la resurrección, la enseñanza es retomada y continúa hasta el amanecer. ¿Y aquí qué podemos notar de esta última parte? Bueno, volvemos otra vez a lo que ya dijimos anteriormente, que para esta iglesia la Escritura era una prioridad. Ellos amaban la palabra de Dios. Fíjense que estos hermanos, a pesar de haber sido testigos de un milagro de gran magnitud, o sea, nosotros ahora decimos sí, lo resucitó, pero, o sea, estaba muerto y resucitó y le dio vida, es un milagro de una magnitud enorme. A pesar de haber sido testigos de este milagro, la enseñanza se interrumpe, pero no termina, ¿sí?
Se interrumpe y los hermanos retoman y siguen escuchando a Pablo y Pablo sigue hablando acerca de la palabra. Y pensaba, ¿qué pasaría si esto ocurriera en medio de nosotros, no? Que un hermano muriera ahora y lo resucitaran en medio de la enseñanza, ¿no? Y yo me preguntaba eso. Decía, yo creo que quedaríamos todos, vamos a ver al hermano, ¿no? Y lo tocaríamos, ¿no? Che, hermano, ¿lo viste al ladrón en la cruz? ¿No? ¿Cómo es el Señor? ¿Lo viste al Señor? ¿No? Y capaz que ya no haríamos otra cosa que poner al hermano en el medio y hablarle al hermano y hacerle preguntas. No sé si pasaría eso, tal vez sí. Pero esto no fue lo que ocurrió en este caso, según lo que cuenta Lucas, ¿no? Seguramente los hermanos se habrán asombrado al ver a una persona regresar de la muerte, pero también es cierto que inmediatamente se convocaron nuevamente para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y ahí esto nos está mostrando cuáles eran sus prioridades, ¿no? ¿Qué era lo que ellos consideraban importante? El milagro era una bendición, pero al lado de conocer la palabra del Señor, no, lo más importante era seguir conociendo, seguir aprendiendo de su palabra. Ellos tenían muy claro el lugar que tenía el milagro. Y esto ya lo hemos dicho también cuando vimos el Evangelio de Marcos, ¿no? El milagro es una señal que apunta a Cristo, ¿sí? El milagro es una señal, nos está señalando a Cristo, pero no es lo más importante. Y como estos hermanos valoraban la palabra del Señor, esta valoración, el poner a la palabra de Dios en primer lugar, dio sus frutos, ¿sí? Esto dio frutos en los hermanos. Vemos que ellos fueron, al ser expuestos voluntariamente a la palabra de Dios, ellos se vieron afectados, sus vidas se vieron afectadas. Si ellos deseaban, si ellos querían estar expuestos a la palabra de Dios, tarde o temprano lo que termina pasando es que la palabra de Dios termina afectándonos a nosotros, ¿sí? No sé si alguno de ustedes alguna vez comió escabeche. Sé que hay de pollo, de carne o de conejo. Entonces, usted habrá notado que cuando toma ese alimento y lo pone en esa mezcla de vinagre y un montón de cosas más que no sé bien qué son, pero lo que va sucediendo, entre más tiempo pasa el alimento ahí rodeado y sumergido, el alimento va tomando las propiedades de lo que lo rodean, ¿no? Y su sabor cambia y ya no es el mismo. Y así pasa, ¿no?, con la palabra del Señor. Si nosotros somos expuestos y somos sumergidos a la palabra del Señor, nosotros no vamos a quedar igual, de la misma manera. Y vemos que estos hermanos habían tomado el sabor de la palabra en sus vidas. Sus vidas estaban reflejando el contenido de la palabra. Vieron que ellos no eran indiferentes a lo que le pasó al hermano. Cuando Eutico tuvo esta tragedia, ellos se angustiaron. Y cuando el joven resucitó, ¿qué pasó? Ellos fueron llenos de una profunda paz. Y aquí viene el punto. Por esto estoy diciendo que ellos reflejaban la palabra de Dios con sus vidas. ¿Por qué? Porque actuaban, la iglesia estaba actuando, o no es que estaba actuando, sino la iglesia era lo que una iglesia tiene que ser, un organismo, un cuerpo con vida. Cuando lo que daña a un miembro, les duele a todos, ¿sí? Lo que trae bienestar, como le pasó cuando lo vieron a él resucitado, ¿qué hizo? Regocijó a todos, ¿sí? ¿Y qué palabra están reflejando aquí con esta actitud? Bueno, la condición para participar de la cena del Señor. ¿Cuál es la condición para participar de la cena del Señor? Discernir el cuerpo de Cristo. Discernir dónde empieza y dónde termina el cuerpo de Cristo. Ellos entendían esto, ¿no? Que mi hermano es parte de mí y que yo soy parte de mi hermano. Y obviamente en estas actitudes lo están reflejando. Así que este beneficio de ser transformados cuando somos expuestos a la palabra del Señor es una gracia que no fue dada solamente a la iglesia primitiva, a estos hermanos de Troas, ¿sí? No es que solamente estos hermanos
son expuestos a la palabra y entonces sus vidas son cambiadas y son transformadas. Bueno, esto no es un beneficio solamente para la iglesia primitiva, para ellos. Tampoco es un don dado solamente a líderes destacados o a un grupo reducido de hermanos que estén iluminados, ¿no? Este beneficio de ser transformados por la palabra estuvo al alcance de hombres pequeños y anónimos, como esta gente. Y si estuvo al alcance de hombres pequeños y anónimos como ellos, ¿por qué no habría de estar disponible este beneficio para vos y para mí? Y lo está. Este beneficio está disponible para nosotros. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo la mente es renovada, no? Si no es por medio de la palabra. Así que este es un beneficio al que nosotros podemos acceder. Y esta es una gran noticia para nosotros. Pensemos en lo siguiente. Nosotros tenemos el privilegio de ser afectados por la verdad, pero con la garantía de que si nosotros, al igual que estos hermanos, amamos su palabra, si vos y yo amamos su palabra, nosotros vamos a ser transformados también. Esa es la garantía que nos da el Señor. Que el Señor nos pueda dar ese amor por las Escrituras para que nuestra vida también pueda ser cambiadas, ¿sí? Les pido que me acompañen en una oración. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido perdón, Señor, si he dicho algo fuera de lugar. Te pido, Señor, que tu palabra obra en nosotros porque hemos sido expuestos, Señor, y deseamos